Bienvenidos a Salud y Vida. Hoy y todos los días les traemos información para su bienestar y el de toda su familia. Aquí ustedes podrán aprender sobre actividad física, fisioterapia e incluso alimentación y muchos otros temas más. Bienvenidos a esto que se llama Salud y Vida. Hoy iniciamos en Salud y Vida hablando de lo que es la fibromialgia, pero esta vez lo vamos a hacer desde la experiencia de una mujer que hace 5 años fue diagnosticada con esta enfermedad. Para eso nos encontramos y estoy acompañada de Sandra Henao, una mujer que hace 5 años viene padeciendo esta enfermedad. Bienvenida, Sandra, a esto que se llama Salud y Vida. Gracias, Valentina, por la invitación. Contenta de estar acá. Bueno, Sandra, yo quiero que empecemos por ese antes de llegar al médico. Quiero que nos cuentes un poco de lo que fue empezar a sentir algo diferente en tu cuerpo. Bueno, la verdad es que todo empezó con mucho cansancio. Yo empecé a sentir un cansancio como que si hubiera ido al gimnasio, pero yo no iba a ningún gimnasio. Entonces era cansada, muy cansada, fatigada, y pues inicialmente fue así. Ya después fue a sentir dolores de espalda por la quietud, por estar todo el tiempo quieta. Entonces empecé a sentir dolores de espalda y yo pensaba que era pues como normal sentir un dolor de espalda, un dolor de cintura, me duele la rodilla para subir las gradas, pues lo sentía como normal, pero ya después no fue así. ¿Cuánto tiempo pasó, Sandra, durante ese periodo de cansada, pero que no ibas al médico? ¿Cuánto duraste así que luego dijiste, esto no es normal? Bueno, pienso que yo me demoré en ir en buscar el médico porque lo pensaba que era como normal, porque hacía mis actividades en la mañana y entonces eran las 12, 1 de la tarde y yo ya estaba cansada, o sea, ya me quería ir a la cama y yo decía, pero venga, todo el mundo, lo normal es que tienen todo un día para hacer sus actividades y yo no creo que la gente se canse así tan, o sea, siempre pensé que era que yo estaba sobrecargada de cosas, pero no fue así. Tú dices que llegaba a la hora del mediodía, a la 1 de la tarde, te sentías cansada, pero era un cansancio de me quiero acostar o me tengo que quedar quieta o por el contrario no me puedo ni mover. ¿Cómo era esa sensación a la 1 de la tarde? No, era como que estoy muy cansada, me quiero acostar, pero obviamente sueño no tenía. Entonces me quedaba, era como quieta, sentada, viendo televisión. O sea, para mí el pasatiempo era ver el televisor o ver mi celular acostada, y yo pensaba que era normal que estaba así, no lo veía. Sandra, ¿qué pasó cuando fuiste al médico? Bueno, yo dije, ya después de un tiempo muy largo, yo dije, bueno, no es normal que yo no quiera pararme, que yo no quiera ir a ciertas partes, porque llegó a afectarme tanto que no quería ni salir con la familia, porque todo el tiempo era yo me quiero ir para la casa, vámonos para la casa, y era porque estaba muy cansada, muy agotada, y pues como que la familia tampoco lo entendía, y yo empecé a quedarme callada y a no querer salir, porque no quería dañarles como el paseo como tal. Entonces empecé a encerrarme, y ya pues esa fue como que yo dije, no, por mi familia lo voy a hacer y voy a ir a buscar el médico porque pues no es normal. ¿Qué te dijo el médico cuando te acercaste a él? Bueno, yo fui al médico general, él me tocó como ciertas partes del cuerpo y me dijo, te voy a remitir al reumatólogo. Fui al reumatólogo y él lo que me dijo fue, vamos a mandar unos exámenes porque pueden ser varias cosas, entre esas puede ser una artritis, hay que mirar qué es lo que pasa, y pues sí, se hicieron todos los exámenes, y cuando vio el médico los resultados, pues se dio cuenta de que estaba muy bien,
y que no tenía ninguna alteración física. Entonces me dice, Sandra, pues te tengo que decir que es una fibromialgia, porque la fibromialgia no se ve en los exámenes. Y si es un dolor real, si es un dolor que existe, y esta es una enfermedad como emocional y psicológica, que la gente no apenas está descubriendo que existe, porque la gente duele mucho el cuerpo, duele mucho físicamente y emocionalmente, porque a raíz de que te sientes tan adolorida que vas empezando a sentir tristeza, el agotamiento, todo eso, entonces hace que estés en cama, y eso no es fácil de llevar. Es decir, que los exámenes arrojaban que estabas súper bien, pero tú te sentías como todo lo contrario. Exacto. Entonces, a raíz de eso, él me dice, te voy a mandar a un psicólogo. Y yo le dije, pues como que tiene que ver una cosa con la otra. Y me dijo, no, ella mirará cómo estás emocionalmente, cómo estás mentalmente. Y yo le dije, bueno, está bien. Entonces me remitieron al psicólogo, y el psicólogo me remitió al psiquiatra. ¿Cómo fue primero ese acercamiento con el psicólogo? ¿Qué te preguntaba o qué te decía para entender lo que te sucedía antes de enviarte a un psiquiatra? Bueno, lo que pasa es que ella empieza a preguntarme pues como mi estilo de vida, cómo estoy, que si tengo problemas, y pues efectivamente en ese entonces estaba con muchos niveles de estrés, pero el estrés pues no era tampoco del momento como tal, sino que pues como que una cantidad de eventos que sucedieron en mucho tiempo, y llegué hasta allí. Entonces ella me miró la parte de la niñez, de la adolescencia y por qué estaba donde estaba. Entonces ella me dijo, pues llevas demasiado tiempo en la emoción de la tristeza, y para eso te voy a remitir a un psiquiatra, porque de verdad lo necesitas, sola no lo vas a poder hacer. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver la fibromialgia con esto? Y yo decía, pues también hay como mucho tabú con el tema de los medicamentos psiquiátricos, y como que todo el mundo no te vas a volver adicta a una pasta psiquiátrica, no, y yo tenía mucho temor a eso. Entonces yo pienso que también a raíz de eso me demoré mucho para tomar medicamento, porque yo había tenido un episodio hace como 20 años de depresión, y ese tema de buscar medicamento me parecía terrible, o sea, le tenía miedo, y yo le dije a la psiquiatra, le tengo miedo a los medicamentos psiquiátricos. Sandra, antes de que usted nos cuente un poco de lo que fue esa experiencia con el psiquiatra y de todo lo que se vivió después, yo quiero que usted y los televidentes vean cómo está el panorama en Colombia, cómo se está viviendo hoy el tema de la fibromialgia. Veamos. La fibromialgia es una enfermedad en la que se presenta dolor a nivel de los músculos y tejidos de todo el cuerpo. Se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado. Es difícil establecer con exactitud el número de personas que padecen de fibromialgia en el país, ya que esta es una afección que en muchos casos es mal diagnosticada. Una enfermedad invisible que a menudo pasa desapercibida, también debido a la falta de conocimiento y conciencia sobre ella. Sin embargo, se cree que en Colombia entre el 2 al 4% de la población general padecen de fibromialgia, con un mayor compromiso en las mujeres entre los 30 y 50 años. De hecho, la famosa pintora mexicana Frida Kahlo sufría de esta enfermedad. Llamada también la enfermedad de las emociones no expresadas, la fibromialgia está clasificada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, como una enfermedad de origen reumático, existiendo un debate científico que considera que esta afección puede implicar su origen en otros aspectos de la salud, como los mentales, pues muchos de los pacientes con fibromialgia tienen base condiciones de ansiedad, depresión e incapacidad para identificar y expresar emociones.
Esto lleva a creer que puede haber una gran incidencia de las enfermedades psiquiátricas en la fibromialgia. Diversos pueden ser los tratamientos, así como los síntomas. Sin embargo, se espera que en cualquier caso siempre sea necesario consultar primero con un médico especialista que diagnostique la enfermedad y recomiende la mejor opción según las características de cada paciente. Hoy en Salud y Vida ahondaremos sobre esta enfermedad, sus posibles tratamientos y recomendaciones. Continuamos acá en Salud y Vida con su experiencia, Sandra, sobre la fibromialgia. Quiero que nos continúe hablando de ese proceso, pero ya con el psiquiatra. ¿Cómo lo vivió y qué fue todo lo que pasó de ahí en adelante? Bueno, yo le expresé a la psiquiatra que a mí me daba temor tomarme el medicamento, pues porque no me quería volver como adicta a un... Y lo primero que le dije es, no quiero estar dormida, o sea, porque pues uno siempre piensa que el medicamento psiquiátrico te va a tener acostada, durmiendo, y además porque tiendo a que cualquier medicamento me dé sueño. Entonces no quería, o sea, quería estar era activa. Entonces pues le expresé eso a ella, hubo una muy buena comunicación entre las dos y les puse todos mis temores, no dejé que ella me mandara como algo que yo no iba a trabajar, porque pues la idea era que si estaba buscando el médico era para hacer el tratamiento como era. Y ya ella me dice, vamos a empezar por la dosis más mínima, que por lo general siempre le mandan a uno como el medicamento, la pasta entera. No, empecé con poquitos y fuera de eso ella me explicó que yo no iba a depender de la pasta siempre y cuando mi cuerpo no me lo fuera a pedir. Si yo emocionalmente subía como mi sistema emocional, entonces ya empecé a tomarme el medicamento muy lento hasta llegar a la pasta entera. Entonces pues eso me dio mucha tranquilidad, me la tomé, empecé a ver cambios, pero fuera de eso la psiquiatra también fue muy clara cuando me dijo, la fibromialgia te puede dejar en la cama si tú se lo permites. Sí o sí hay que hacer ejercicio. O sea, no te puedes quedar en la cama. Lo único que hay en este momento para la fibromialgia es el ejercicio. No hay otra cosa. Sandra, aprovechando lo que usted está diciendo, que es muy importante, aprovechamos para ir a los médicos, a la medicina y cómo ellos están tratando esta enfermedad que ya se está viendo en gran cantidad en diferentes personas. Miremos. La fibromialgia es conocida como una condición crónica del cuerpo que causa dolores a nivel general y lleva a un agotamiento profundo a quien lo padece. Esta enfermedad no involucra las articulaciones ni es de carácter inflamatorio. El dolor causado por la fibromialgia puede llegar a durar 3 meses y quien es diagnosticado bajo esta condición comúnmente ya han tenido un largo recorrido por especialistas que mediante evaluaciones clínicas determinarán la existencia de esta enfermedad. Al paciente arranca por un médico general, que es la primera evaluación que tiene, después el médico lo va derivando a diferentes especialistas. Estos pacientes normalmente pasan por el ortopedista, el reumatólogo, el fisiatra, el médico internista. Hay médicos especializados en manejo del dolor y en el último tiempo se ha unido también la parte homeopática para darnos soporte y una valoración integral. Buscarle cura a esta enfermedad ha sido una incógnita, pues desde la medicina hablar de una solución es un tema que no se puede explicar. Hablar de un tratamiento curativo, no. Sí podemos hacer manejos para cambiar la calidad de vida. ¿Por qué hablo de calidad de vida? Porque el paciente con fibromialgia tiene dolor y un paciente con dolor tiene mala calidad de vida. No duerme bien, no puede trabajar, no puede realizar sus actividades de la vida diaria, interacción social. En ocasiones la medicina alternativa se ha convertido en un aliado para mejorar las condiciones de vida de quien obtiene este diagnóstico. Su acupuntura funciona. Prácticas orientales como el tai chi, el yoga, qigong, todas estas situaciones ayudan a manejar el paciente más. Hoy en día una de las terapias iniciales
para manejo de fibromialgia son no farmacológicas. Se recomienda a quienes se diagnostican bajo esta condición entender y conocer a exactitud de qué se trata la fibromialgia, pues de allí nace la base para el control de esta enfermedad que a hoy no es posible prevenirse. Sí le podemos dar recomendaciones al paciente de qué hacer para prevenir crisis dolorosas. Eso sí lo podemos hacer. Y en eso nos podemos apoyar farmacológicamente o no farmacológicamente. Estos pacientes hay que seguirlos a veces cuando no están controlados mucho más que otras condiciones clínicas. La fibromialgia no es una enfermedad que se detecte bajo exámenes y resultados médicos. Eso no quiere decir que no exista. Vemos, Sandra, que efectivamente los médicos recomiendan iniciar una vida de deporte, de actividad física. En tu caso, empezaste de una. ¿Cómo fue ese proceso también contigo? ¿Te le mediste o no? No, o sea, casi primero que nada emocionalmente no estaba preparada para arrancar. O sea, la verdad es que me podía más el cuerpo, el peso, porque es como que uno estuviera cargando 3 personas en el cuerpo, no sé, esa es como mi sensación. Y pues dije, no, voy a arrancar despacio. Igual es que el tema de la fibromialgia es que son unos dolores muy fuertes. Entonces, lo que una persona va y camina, a mí me empiezan a dar como calambres en la cadera, hormigueo en las piernas, en la espalda. Entonces, pues yo decía, tenía mucho miedo a arrancar, la verdad también tenía miedo a ir al gimnasio porque yo decía, de hecho yo había hecho ejercicio antes y cuando llegaba no, era toda una semana, lo que se demora una persona normal en volverse a recuperar, que es 2-3 días, yo era una semana, 15 días, y entonces era todo el tiempo enferma, cansada. O sea que empezabas, pero el mismo cuerpo te devolvía, pero volvías a empezar, ¿era así? Sí. Entonces, pero empecé a notar que con el medicamento, ir a hacer ejercicio muy suave, me ponía muy bien, o sea, sentía como mejoría. A pesar de que me dolía, tenía estado emocional como con más energía y físico, con más energía. Entonces, el volver a encontrarme con gente, conversar, volver a hacer una vida social, porque a raíz de la enfermedad yo empecé a encerrarme, y eso hizo que mi situación también psicológica, pues me llevara para atrás. Entonces ahora ha sido un proceso lento, apenas llevo como 7 meses haciendo ejercicio, pero he sentido mucha mejoría. Llevo 1 año con el medicamento porque a raíz del medicamento, o sea, yo no empecé al mes a hacer ejercicio, no. El medicamento fue muy lento porque me mandaron una dosis muy mínima y que lo tuve que regular. Entonces, pues sí, tocó así y yo he ido a mi paso, he escuchado mi cuerpo y cuando voy a hacer ejercicio también le digo a mi profesor, le digo, hágame suave porque usted no sabe los dolores que a mí me dan. Entonces, él también sí ha tenido esa parte y también empecé a ir a un fisioterapeuta para que me relajara el músculo, porque es que a raíz del estrés empecé con los dolores de espalda, la cadera, las piernas. Entonces, como que fue también eso y ha sido un alivio grandísimo. Gracias, Sandra, por la información que nos estás brindando y tu experiencia pues con todo este caso. Nosotros ya regresamos, hacemos una pausa institucional y ya volvemos con Sandra Henao, quien nos va a contar más sobre cómo ha vivido este tema de la fibromialgia.
Continuamos en Salud y Vida hablando de la fibromialgia, pero para que ustedes tomen la mejor decisión a la hora de ser tratados en esta enfermedad, la medicina alternativa también es otra de las opciones que controlan lo que es la fibromialgia. Veamos. Doctora, bienvenida a Salud y Vida. Hoy vamos a hablar sobre la fibromialgia. Cuéntenos, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una patología de un dolor generalizado o puede ser localizado. Adicionando a esto, el paciente puede tener los exámenes absolutamente normales en la medicina tradicional y el paciente generalmente ha tenido un evento previo emocional o físico que le ha generado secundariamente el dolor. Se dice que la fibromialgia es la enfermedad de las emociones no expresadas, es decir, que existe un vínculo emocional en la enfermedad. Claro que sí. Nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales, uno emocional y uno lógico. El cerebro izquierdo es el de la lógica, el de la razón, y el cerebro emocional es el cerebro derecho. Generalmente se gesta de los 0 a los 7 años, o sea, en la infancia. Generalmente este tipo de pacientes que sufren de fibromialgia han sufrido de algún abuso, ya bien sea físico, verbal, emocional o sexual. Doctora, ¿puede existir o haber relación entre la fibromialgia y el dolor en determinadas partes del cuerpo con factores psicológicos determinados también? Claro que sí. Si nosotros tenemos un paciente de los 0 a los 7 años que tiene problemas con mamá o no ha tenido una buena relación con su madre, generalmente el lado izquierdo es el más afectado. Generalmente se golpea la rodilla, duele la cadera, se desgasta el lado izquierdo. Y si el contrario, tiene un papá muy fuerte o ha sido ausente, el padre va a tener más tendencia a las drogas, a los abusos, a dolerle su lado derecho. Y así en diferentes áreas corporales. ¿Cómo pueden coincidir o cuál sería ese punto de encuentro entre la medicina tradicional y la medicina no tradicional para el tratamiento de estas enfermedades, por ejemplo? Coincide mucho. Nosotros, por ejemplo, muchos de nuestros colegas ven que en las herramientas tradicionales el paciente que recibe acetaminofén, pregabalina, oxicodona, no mejora. Entonces el paciente le dice, miren, usted busque algo alternativo, busque sanar las emociones para que tengan mayores herramientas y abrir más la mente para poder ayudarle al paciente. Nosotros no debemos estar en favor de los laboratorios, debemos estar a favor del paciente. De la salud. ¿Cuál sería el llamado entonces, doctora, a una persona que tenga dolor generalizado, síntomas relacionados con la fibromialgia, pero que no esté diagnosticada? Busca ayuda, busca esas herramientas y si tú has tenido alguna herida de abuso, por favor, consúltala, sánala. El pasado generalmente es como esa astillita de la guadua que nosotros en Colombia la conocemos, que se quedó clavada y después sale como una lesión en el dedo y le llamamos verruga o le llamamos cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque esa espina se quedó en el pasado y nunca fue sanada. Existe la sueroterapia, tratamiento, la neuralterapia o terapia neural, la acupuntura con muy buena evidencia, la auriculoterapia con evidencia científica y las terapias de psicoterapia transpersonal, que va más allá, digamos, de la freudiana, que es la conductual, compórtate así, haz esto, sino sana de adentro hacia afuera. Continuamos hablando de la fibromialgia en compañía de Sandra Henao, quien fue diagnosticada hace 5 años por esta enfermedad. Sandra, quiero que continuemos hablando de lo que es ese proceso deportivo que empezaste. Entonces, ¿cuánto te demoraste? ¿Eso fue todos los días que empezaste a hacer ejercicio? ¿Fue día de por medio? ¿Cómo fue ese proceso? Y cuéntanos también si te enviaron otro tipo de actividades deportivas. Bueno, el médico me dijo que tenía que tratar de empezar suave y que empezara caminando, montando en bicicleta, haciendo terapias de agua, que me mandaron muchas terapias de agua, en piscina, obviamente, y con expertos, para poder, porque es que el tema de la fibromialgia es como que el cuerpo se te va quedando muy rígido. O sea, es como que si se inflamara como el músculo, no las articulaciones, sino como el músculo como tal.
como cuando uno va al gimnasio, que se está muy cansado, entonces por ende yo no quería ir al gimnasio porque era peor. Y en el gimnasio, pues lo primero que le pregunté al profe fue, le comuniqué que tenía la fibromialgia y que me hiciera suave, porque no podía hacer lo que hacen todos los demás. Yo creo que eso también es importante decirlo, porque si uno se queda callado, pues el profesor no lo sabe y te va a exigir. Y yo iba a mi ritmo. Si él me colocaba 15, yo hacía 12, 10, hasta donde yo podía, porque el médico me lo dijo. 15 repeticiones. Sí. Ah, ok. Y yo dije, no, lo voy a hacer a mi ritmo. Escuché mucho mi cuerpo. Y también yo siento que lo que más me ayudó fue el tema psicológico, porque es que si yo no le doy manejo al estrés, pues tampoco iba a solucionar el otro tema. Yo pienso que es como un todo. El fisioterapeuta me ayudó, la psicóloga me ayudó, el psiquiatra también. O sea, es que son muchos médicos. Y el reumatólogo, que finalmente fue el que descubrió la enfermedad y me envió donde todos ellos, pero pues yo estuve muy dispuesta a hacer el trabajo. Con toda la experiencia que has vivido, ¿crees tú que la fibromialgia se podría llamar como esa enfermedad de las emociones no expresadas? Sí, totalmente, porque es muy emocional. Y yo lo que no sabía era que el estrés partes de eso, de todo lo que uno calla, de todo lo que uno quiere expresar, pero que uno dice, yo no quiero molestar a nadie, pero me molesto yo todo el tiempo. Entonces sí, vivía esa parte psicológica muy dura también. Justo con lo que dices, ¿cómo fue ese manejo con la familia cuando te das cuenta que tienes fibromialgia? ¿Cómo fue la percepción de ellos? ¿Cómo lo recibieron o cómo pasó? Bueno, la verdad es que es una enfermedad muy incomprendida, porque todo el mundo dice, ella está bien, pero nadie sabe cómo está uno, el único que lo sabe es uno. Entonces, lo primero que yo pensaba es, ¿será que yo estoy exagerando? Pero no, yo sentía los dolores. Entonces yo a lo último ya me enojaba y les decía, pues de malas, yo me siento así, porque también lo pueden confundir, es que tengo una pereza. Y no era pereza, porque todo el tiempo yo pensaba en quiero hacer esto, pero no lo hacía y era como, pues no lo hago porque el cuerpo no me está respondiendo. Entonces, yo pienso que uno también se va poniendo esas barreras y uno siempre con la familia quiere estar bien y como agradarles a todos y estar bien con todos. Y pues eso sí me molestaba demasiado porque yo les decía y ellos no lo creían. Es como que, usted lo que no quiere es ir, usted no quiere hacer nada, lo que pasa es que usted es más perezosa. Y no, yo los quería disfrutar, por eso la verdad fui a todos estos médicos, la verdad es que dije, si tengo que tomar medicamento psiquiátrico lo voy a hacer, el diabético toma sus medicamentos, se tiene que aplicar su insulina, sus cosas, el que tiene presión alta también, y yo pues la cabeza también se enferma, y yo dije, si toca, toca, y eso fue de las cosas que me dijo la psiquiatra. ¿Cómo es la vida de Sandra Henao hoy, después de todos estos años que has vivido con esa enfermedad? Bueno, últimamente me siento muy contenta, estoy muy agradecida con todos mis médicos y con Dios porque siento que ya estoy superándolo. La fibromialgia no es algo que se quite del todo, pues me lo dijo, pero yo siento que si yo sigo trabajando mi parte emocional, lo voy a lograr, porque si es una enfermedad emocional y psicológica, pues tengo que atacarla desde ahí. ¿Qué consejo le darías a esas familias que tal vez apenas están entrando, conociendo esta enfermedad? ¿Qué le dirías a ellos con respecto al paciente o a la persona que lo esté viviendo? ¿Qué les aconsejarías? Pues la verdad, yo a la familia no le aconsejaría nada. Le aconsejaría a la persona que se esté sintiendo cansada, agotada, que sepan que es verdad, que lo pueden sentir, que lo pueden no solamente expresar, sino buscar la ayuda
que verdaderamente les sirva. Y esa ayuda es buscar su médico, es hacer el proceso, y si tienen que hacer lo que tengan que hacer para estar bien, que lo hagan. No esperen que la familia les crea, no esperen eso porque no va a pasar. No va a pasar porque es que no tenés nada físicamente, no se ven. Creería que es eso. Sandra Henao, te agradecemos por haber aceptado la invitación, por contar tu experiencia, por abrirte no solo a nosotros, a Salud y Vida, sino a los televidentes que te están viendo en este momento. Gracias por habernos contado un poco más de ti. No, Valentina, con mucho gusto. Gracias por la invitación y espero que esto les sirva a todos los televidentes. Y no, gracias. A ustedes decirles que recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como @canal102cali. Nos vemos en un próximo programa con más información para su bienestar y el de toda su familia.